Ok, pues gracias por venir. A nombre de la Academia de Evolución, les doy la bienvenida. Hoy tenemos como invitado al maestro en ciencias Arturo Hernández González. Él es biólogo de la Facultad de Ciencias y maestro en ciencias por la Universidad de Wageningen, o algo así, de los Países Bajos. Además de eso, he dejado muchísimas estancias pequeñas y más largas y varias escuelas de verano y de otoño en Dresden, en Zurich, en Alemania, en Jalapa, en Manitoba, en la Universidad de California en San Diego, en el CICESE, y además fue profesor ayudante de la Universidad de Wageningen y también aquí en la facultad. Y bueno, hoy nos presenta los efectos de las interacciones intraespecíficas en la evolución. Muchas gracias. Gracias Rodo. Bueno, pues muy buenos días a todos. Antes de comenzar, me gustaría agradecer al doctor Rodolfo Salas y a la Academia de Evolución por haberme invitado hoy. Estoy muy contento de estar aquí porque, pues, como ya Rodo mencionó, fui estudiante de la facultad y pues me da mucho entusiasmo venir a presentar. El proyecto, bueno, la plática que les voy a dar hoy tiene como título el efecto de interacciones intraespecíficas en evolución bacteriana. Bueno, y pues voy a comenzar con la plática. Bueno, voy a dividir la plática en dos partes. En la primera parte les voy a hablar de la evolución, bueno, del efecto de las interacciones intraespecíficas en la evolución de resistencia a antibióticos en Escherichia coli. Y en la segunda parte les voy a hablar de la eficiencia de despoblación, del efecto de interacciones intraespecíficas en la eficiencia de despoblación de Myxococcus jantus. Bueno, primero, como les mencioné, voy a iniciar con el proyecto titulado Efecto de interacciones intrapoblacionales en el proceso adaptativo de E. coli a resistencia a antibióticos, el cual fue mi tesis de maestría en la Universidad de Wageningen. Este proyecto lo llevé a cabo en el laboratorio de genética de esta universidad y, bueno, bajo la supervisión del doctor Andy Farr y el doctor Arjen de Visser. Bueno, voy a comenzar con la definición de adaptación, ¿sí? Como el movimiento de una población hacia un fenotipo que mejor se ajusta al ambiente en el que dicha población se encuentra, ¿sí? Ahora, la definición de adaptación involucra el concepto de adecuación, ¿sí? Que es representado a través de la letra W y que se refiere a la medida del éxito reproductivo y de supervivencia de un organismo. Ahora, la adaptación ha sido estudiada de forma teórica a través de, por ejemplo, el modelo geométrico de Fisher, posteriormente los paisajes adaptativos propuestos por Sewall-Wright, los cuales van a ser tema de enfoque en esta plática. Más adelante, con la propuesta de Maynard Smith de los espacios de secuencias, también con la teoría NK de Kaufman y pues más recientemente con algunas modificaciones a los paisajes adaptativos por John Gillespie. Ahora, la adaptación también se ha estudiado de forma experimental, ¿sí? Principalmente a través de evolución microbiana, que pues también va a ser objeto de análisis en esta plática. Bueno, pues voy a comenzar con los paisajes adaptativos, los cuales son una metáfora propuesta por Sewall-Wright en 1932, donde Sewall-Wright pensó en el proceso adaptativo como una caminata en una montaña, ¿sí? Como escalar una montaña. Ahora, esta analogía que hace Sewall-Wright con el proceso adaptativo como la caminata en una montaña es evidente a partir de la primera ilustración de un paisaje adaptativo que les muestro aquí. Esta es la imagen del paisaje adaptativo propuesto por Sewall-Wright en 1932 y es un paisaje adaptativo que está en dos dimensiones. Para aquellos que recuerdan sus clases de geografía, básicamente este es un mapa del terreno, ¿sí? Un mapa del relieve, donde donde los símbolos más van a representar elevaciones en el relieve y los símbolos menos van a representar depresiones en este relieve.
Ahora, si trasladamos este paisaje adaptativo en 2 dimensiones a 3 dimensiones, el paisaje adaptativo se va a ver de la siguiente forma y, bueno, a partir de esta imagen podemos explicar ciertas características de los paisajes adaptativos. Por ejemplo, en el eje de las X vamos a tener el espacio genotípico, es decir, combinaciones en el genotípico, combinaciones genotípicas, pero también podemos tener más clásicamente combinaciones de frecuencias alélicas en la población. Ahora, en el eje de las Y tenemos el valor de fitness o valor de adecuación. Y otra característica que pues, me gustaría resaltar a partir de esta imagen es la presencia de 2 rutas adaptativas, ¿sí? Aquí se muestran las 2 rutas adaptativas. Una de estas nos lleva hacia un óptimo local que nos lleva, digamos, a un pico no tan alto, y la otra caminata adaptativa nos lleva a un óptimo global que está coloreado, bueno, representado en color rojo. Bueno, cabe señalar que un óptimo local se refiere a una combinación genotípica que va a permitirle a la población tener un valor de adecuación más alto que el de los genotipos circundantes a este pico. Y un óptimo global, a grandes rasgos, va a ser el pico más alto dentro de esta cadena montañosa, digamos, de valores de adecuación. Bueno, la adaptación, como les mencionaba, también ha sido estudiada experimentalmente y una de las principales formas de hacerlo es a través de la construcción de paisajes adaptativos empíricos, ¿sí? Lo cual, a grandes rasgos, se lleva a cabo, los métodos para construir esos paisajes adaptativos empíricos se llevan a cabo en 3 partes, ¿sí? En la primera parte, que está ilustrado con las imágenes que tienen una letra A, lo que se va a hacer es encontrar mutaciones o genotipos que son de nuestro interés, ¿sí? Y esto puede hacerse a través de 3 principales pasos. De su lado izquierdo en la pantalla tenemos uno de los primeros métodos para encontrar las mutaciones de interés, que es a través de análisis filogenéticos que infieren ancestría en genotipos existentes. En la parte central vamos a tener el segundo método, que es el aislamiento de genotipos mutantes a partir de experimentos de evolución donde están ocurriendo mutaciones de con un linaje evolutivo, ¿sí? El tercer método para encontrar las mutaciones de nuestro interés es a través del aislamiento de genotipos mutantes de colonias bacterianas cuyos miembros son clones entre sí, ¿sí? Entonces, los circulitos que pueden ver en esa caja Petri que corresponden a colonias bacterianas van a contener bacterias que pues, son clones en la mayor parte de los casos para cierto genotipo. Ahora, una vez que hemos identificado los genotipos o las mutantes que queremos utilizar, tenemos que construir el espacio genotípico completo, ¿sí? El espacio genotípico, representado por la siguiente imagen y estos números, va a incluir todas las combinaciones de mutaciones que se pueden construir a partir de las mutantes con las que estamos trabajando, ¿sí? Para el caso específico de este ejemplo, los genotipos están siendo representados con secuencias binarias, es decir, con ceros y unos, y se están representando 3 posiciones, por ende vamos a tener, bueno, aquí están representando 3 mutaciones también. Entonces, la expresión que nos da el número de posibles combinaciones que se pueden construir a partir de cierto número de mutaciones está dado por 2 a la n, donde n va a ser el número de mutaciones con las que estamos trabajando. Entonces, dado que estamos trabajando con 3 mutaciones en este ejemplo, vamos a tener 2 a la 3 posibles combinaciones, que da un total de 8 genotipos mutantes. Solamente señalar que en esta nomenclatura binaria, estamos usando ceros para referirnos a las posiciones en el genotipo que no presentan una mutación y unos para aquellas posiciones que están mutadas. Ahora, una vez que hemos construido el espacio genotípico completo,
procedemos a medir el valor de adecuación o una aproximación de este valor de adecuación de cada una de las mutantes que construimos, ¿sí? Entonces, básicamente la talacha de hacer paisajes adaptativos empíricos viene de estos dos últimos pasos, ¿sí? De la construcción del espacio genotípico completo y de la medición de los fitness de cada uno de estos genotipos. Bueno, pues la resistencia a antibióticos es un sistema modelo para estudiar el proceso de adaptación y evolución por selección natural, ¿sí? Cabe señalar que hay diferentes mecanismos por los cuales se puede lograr resistencia a antibióticos, pero aquí solamente me voy a enfocar en uno, que es la inactivación química y modificación del antibiótico a través de enzimas llamadas TEM1 beta-lactamasas, de las cuales les presento la estructura terciaria del lado izquierdo de esta imagen. Y bueno, estas TEM1 beta-lactamasas son producidas por microorganismos, como es el caso de Escherichia coli. Y ahora, una de las cosas que hacen TEM1 beta-lactamasa un sistema modelo para estudiar evolución y el proceso de adaptación es el hecho de que, a pesar de que está muy bien adaptada para degradar ampicilina, este no es el caso para cefotaxima, ¿sí? Es decir, bueno, TEM1 beta-lactamasa tiene muy buena eficiencia para degradar ampicilina, lo que hace que necesitemos gran cantidad de ampicilina para eliminar un número muy pequeño de células de Escherichia coli, pero no está muy bien adaptada para hacerlo para degradar cefotaxima, ¿sí? Es decir que bueno, con una cantidad relativamente pequeña de antibiótico cefotaxima podemos eliminar pues, la mayor parte de nuestra colonia bacteriana de Escherichia coli. Ahora, el mecanismo de acción de TEM1 beta-lactamasa es cortar por la mitad el anillo beta-lactámico de los antibióticos beta-lactámicos, como son ampicilina y cefotaxima, y el anillo beta-lactámico se lo estoy enmarcando en este cuadrito rojo. Bueno, debido a la dificultad para construir paisajes adaptativos empíricos, hay muy pocos paisajes adaptativos empíricos en la literatura. Uno de los paisajes adaptativos empíricos que han sido reportados y mejor caracterizados es el que construyeron Martin Schenk y colaboradores y que fue publicado en este artículo y cuya imagen principal es, bueno, una de las imágenes principales es esta, ¿sí? Aquí les muestro un paisaje adaptativo, pues se ve un poquito diferente a lo que les había mostrado las dos dimensiones y, bueno, el de 2 dimensiones y el de 3 dimensiones que les mostré en la diapositiva anterior. Pero bueno, aquí lo que podemos ver es de que cada uno de los nodos de esta gráfica corresponde a un genotipo, ¿sí? Aquí ellos trabajaron con 4 mutaciones, por ende, utilizando la expresión para determinar el número de mutaciones, perdón, para determinar el número de combinaciones que se pueden construir a partir de cierto número de mutaciones, bueno, que es 2 a la n, vamos a ver que en total podemos tener podemos generar 16 genotipos, ¿sí? Los cuales corresponden a cada uno de los nodos en esta gráfica. Ahora, en el eje de las X tenemos el número de mutaciones que fueron introducidas en cada uno de los genotipos, y en el eje de las Y tenemos el incremento en la resistencia a cefotaxima, ¿sí? Lo cual es una aproximación al valor de adecuación, ¿sí? No es realmente un valor de adecuación. Bueno, otra cosa que me gustaría resaltar aquí es de que vemos que el óptimo local, que es el nodo que tiene un mayor incremento en la resistencia a cefotaxima, es la doble mutante en posiciones de secuencias de aminoácidos en 104 y 238. Y bueno, ese es el óptimo global. ¿Qué más? Además, bueno, estas mutaciones fueron hechas en el gen BLA de Escherichia coli, que codifica para la beta-lactamasa, y las mutaciones han sido descritas como benéficas debido al hecho de que, como pueden ver, todas las mutaciones representan un incremento en la resistencia a antibióticos con respecto a la cepa silvestre, que es el nodo que está en 0, digamos.
Además, pues ha visto que estas mutaciones tienen efectos grandes, bueno, con respecto a otros conjuntos de mutaciones que ellos construyeron, y estos efectos pues están en el valor de adecuación de estos, están siendo, sí, están en el valor de adecuación de estos genotipos. Bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría mencionar que este espacio genotípico fue fundamental para nuestro proyecto debido a que nosotros nos basamos en estas 16 mutaciones. Fueron las mutaciones que utilizamos en nuestro proyecto. Bueno, pero ¿qué falta? Como les mencionaba, la resistencia es solamente una aproximación al valor de adecuación, pero no es realmente un valor de adecuación como tal, ¿sí? Entonces, la resistencia de genotipos es medida por separado, entonces esto no considera interacciones intrapoblacionales, lo que hace que pues, no tengamos un valor de adecuación como tal, dado que, pues, como recordarán, por la definición de valor de adecuación, debemos tener una medida del éxito reproductivo y de supervivencia de los organismos. Ahora, ¿a qué me refiero con interacciones intrapoblacionales? Bueno, pues para explicarles esto, vamos a imaginar que tenemos una población con dos genotipos, ¿sí? Un genotipo azul que es altamente resistente al antibiótico debido a que ya sea produce mucha beta-lactamasa o la beta-lactamasa que produce tiene alta eficiencia para degradar el antibiótico, o un genotipo verde que tiene baja resistencia a antibiótico debido a que ya se produce muy poca beta-lactamasa o la beta-lactamasa que produce tiene baja eficiencia para degradar el antibiótico. Ahora, en un escenario de alta concentración de antibióticos, nosotros esperaríamos ver al genotipo azul, que es más altamente resistente al antibiótico, en mayor proporción en nuestra población. Sin embargo, puede ser el caso que, de hecho, veamos con mayor proporción, o en mayor frecuencia, mejor dicho, el genotipo verde que tiene asociado una baja resistencia a antibióticos. Esto puede deberse, ¿sí?, a las interacciones interpoblacionales, como sería el caso de la protección cruzada, donde el organismo con baja resistencia a antibióticos, ¿sí?, puede ser protegido por el organismo con alta resistencia a antibióticos debido a que el organismo azul podría estar degradando el antibiótico y permitiéndole al organismo verde sobrevivir en esta población. Ahora, algo importante también es considerar el costo asociado a la resistencia a antibióticos, a la producción de la beta-lactamasa. Entonces, el organismo verde en este escenario no tendría el costo de producir esta beta-lactamasa, ¿sí? Este costo cabe señalar que para el caso de la beta-lactamasa está asociado con un incremento en la tasa está asociado con la tasa de crecimiento de las cepas. Bueno, esto nos llevó a dos principales preguntas de investigación. La primera es, ¿cuál es la relación que tiene resistencia y pues un valor de adecuación más preciso que está considerando interacciones intrapoblacionales? El segundo es, ¿qué efecto tienen las interacciones intrapoblacionales en el proceso adaptativo de Escherichia coli hacia resistencia a antibióticos? Bueno, y para resolver estas preguntas de investigación, realizamos el siguiente método que consistió en ensayos de competencia, ¿sí? Realizamos ensayos de competencia utilizando los 16 genotipos construidos por Martin Schenk y colaboradores, ¿sí? Y en cada ensayo de competencia tuvimos 5 genotipos competidores. Ahora, para explicarles esto, cómo ensamblamos los ensayos de competencia, les voy a poner un ejemplo. Bueno, supongamos que queremos hacer un ensayo de competencia para nuestra cepa silvestre, indicada con esta flecha roja. Ahora, el ensayo de competencia, ¿sí?, va a consistir en hacer un mix de competencia que va a incluir a un genotipo de referencia, que en este caso es la cepa silvestre, y 4 mutantes a distancia Hamming 1, ¿sí? ¿Qué es distancia Hamming? Bueno,
Para eso voy a introducirles este hipercubo, donde, que está ilustrando básicamente nuestro espacio genotípico. En este hipercubo tenemos los 16 genotipos que pudimos generar a partir de las 4 mutaciones con las que estamos trabajando. Y bueno, regresando a nuestro ejemplo, en este vértice está ilustrado el genotipo silvestre y las cepas a distancia Hamming 1 de este genotipo silvestre van a ser las mutantes simples, dado que estas mutantes simples difieren en una sola posición de nuestro genotipo silvestre, ¿sí? Entonces, fue así como generamos 16 ensayos de competencia, un ensayo de competencia por nodo, ¿sí? Bueno, como les mencionaba, utilizamos los 16 genotipos de construidos por Schenck y colaboradores. Estos genotipos tienen una mutación distintiva en el gen BLA, ¿sí? Entonces, es posible reconocerlos de entre sus competidores. Ahora, bueno, estas mutaciones corresponden a sustituciones en la secuencia de aminoácidos que mejoran la actividad catalítica de la TEM1 beta-lactamasa. Bueno, antes de llevar a cabo los ensayos de competencia, medimos las concentraciones mínimas inhibitorias o MICs, que son las concentraciones a las cuales se puede eliminar el 99% de las células en nuestros experimentos. Y esto se hizo en 12 concentraciones de antibiótico con la finalidad de determinar la concentración de antibiótico que íbamos a utilizar en nuestros experimentos. Ahora, estos ensayos de competencia tenían 5 genotipos compitiendo en cada momento. Tratamos de poner la misma cantidad de células de cada genotipo al tiempo inicial, esto con la finalidad de no darle ventaja a ningún genotipo de ganar sus respectivos ensayos de competencia. Y bueno, los ensayos de competencia fueron realizados en diferentes concentraciones de antibiótico determinadas a partir de los MICs. Ahora, a partir de aquí me voy a referir a las concentraciones de antibiótico que utilizamos en nuestros experimentos, como los tratamientos sin antibiótico, los tratamientos con baja concentración de antibiótico y los tratamientos con alta concentración de antibiótico. Sin embargo, si quieren saber las concentraciones exactas que utilizamos, ¿sí? Porque estas varían de ensayo de competencia a ensayo de competencia, pues podemos platicarlo al final del seminario. Los ensayos de competencia también se llevaron a cabo a lo largo de 36 horas y realizamos muestreos al tiempo cero y a las 36 horas de nuestros experimentos. Estas muestras fueron enviadas para ser secuenciadas a través del método de Sanger y como uno de los resultados principales del método de Sanger obtenemos electroferogramas, ¿sí? O también conocidos como cromatogramas, ¿sí? Entonces, analizamos los cromatogramas con la finalidad de determinar una aproximación a las frecuencias fenotípicas, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, un punto central de cómo obtuvimos las frecuencias genotípicas de nuestros ensayos de competencia. Bueno, este análisis de electroferogramas nos permitió buscar las mutaciones distintivas y determinar los ganadores de nuestros ensayos de competencia. Ahora, una vez que nosotros obtuvimos las frecuencias de cada uno de los genotipos competidores, utilizamos estas frecuencias para calcular sus valores de adecuación malthusianos a través de esta fórmula, ¿sí? Bueno, dado que considero que podría ser, digamos, valioso o interesante para alguien en el público el método que utilizamos para analizar los cromatogramas y inferir las frecuencias genotípicas, voy a dar un ejemplo aquí. Para los que no los conocían, esos son electroferogramas, también conocidos como cromatogramas o piquitos de colores, también gente los llama así. En el primer cromatograma, en el cromatograma A, corresponde a una muestra de la variante 1, perdón, que tiene una citosina en la posición marcada con la línea roja vertical, que pueden ver. El segundo cromatograma, ¿sí?, corresponde a una muestra de la variante 2 que tiene una timina en la misma posición
y el tercer cromatograma se refiere a, corresponde a una muestra donde se combinaron en una relación 1 a 1, una proporción 1 a 1, la variante 1 y la variante 2. Entonces pueden ver que hay una reducción en esa posición, en el pico en esa posición, es reducido por la mitad, ¿sí? E incluso si ustedes se acercan un poquito más, van a ver que hay dos picos sobrepuestos. Un pico azul correspondiente a la variante 1 y un pico rojo correspondiente a la variante 2. Entonces es así como podemos identificar que tenemos dos alelos en nuestra muestra y también la altura de estos picos nos van a permitir inferir una aproximación a la frecuencia a la que se encuentran estos genotipos en la muestra. Bueno, aquí me gustaría hacer énfasis de que este método ha sido probado con un rango de error del 10% en muestras que contienen 2 genotipos. Sin embargo, nosotros estamos utilizando muestras con 5 genotipos, lo cual aumenta la dificultad. Bueno, les voy a resumir el método con la finalidad de que pues, quede un poquito más claro en caso de que no lo haya explicado bien. Bueno, comenzamos con 16 genotipos, ¿sí? Esos genotipos fueron cultivados y fueron contados utilizando un citómetro de flujo previo a digamos, nuestros ensayos donde determinamos las concentraciones mínimas inhibitorias, que fue el primer paso, ¿sí? Estas concentraciones mínimas inhibitorias se llevan a cabo en 12 concentraciones de antibiótico y una vez conociendo estas concentraciones nos fue posible hacer los ensayos de competencia, dado que ya conocíamos a qué concentraciones íbamos a hacer estos ensayos. Entonces, bueno, estos ensayos consistieron en un mix de competición donde 5 genotipos estaban compitiendo al mismo tiempo. Se realizaron 16 ensayos de competencia, uno por cada nodo del espacio genotípico de Martin Schenk y colaboradores. Y estos 16 ensayos de competencia fueron hechos, hechos en 3 tratamientos, en un tratamiento sin antibiótico, en un tratamiento con baja concentración de antibiótico y con alta concentración de antibiótico. Ahora, muestras fueron tomadas al tiempo 0 y al tiempo 36, se enviaron para ser secuenciadas a través del método de Sanger y los cromatogramas resultantes de este método fueron analizados para inferir un número aproximado de las frecuencias genotípicas de cada uno de los genotipos competidores. Bueno, esa es la parte experimental, pero pues también hay una parte teórica detrás que viene adelante, que voy a explicar en un momento. El primer resultado que les muestro, ¿sí?, es el resultado de las concentraciones mínimas inhibitorias que encontramos en nuestros experimentos, los cuales son mostrados en color azul y que son comparados con los experimentos, con las concentraciones mínimas inhibitorias reportadas en la literatura por Schenk y colaboradores, las cuales están ilustradas en color naranja. Pues a grandes rasgos podemos ver que concuerdan bastante bien. En el eje de las X tenemos los 16 genotipos, ¿sí? Esta nomenclatura se refiere a dónde tienen la mutación los genotipos, en qué posición de la secuencia de aminoácidos, y en el eje de las Y tenemos la concentración de antibiótico en escala logarítmica que resistieron estos genotipos. Bueno, aquí les muestro las frecuencias relativas de nuestro mix de precompetencia, es decir, antes de iniciar los ensayos de competencia, ¿sí? En el eje de las X tenemos cada uno de los 16 ensayos de competencia y que corresponden a un genotipo en el paisaje adaptativo de Schenk y colaboradores, y en el eje de las Y tenemos la frecuencia relativa. Como pueden ver, ahora sí, cada valor en X va a estar asociado a 5 valores en Y, dado que tenemos 5 genotipos compitiendo a cada momento. Ahora, como pueden ver, hay puntos que están bastante alejados, ¿sí?, de lo que esperaríamos tener, la frecuencia esperada al inicio del experimento. La frecuencia esperada es de 0.2 para todos los genotipos. Sin embargo, vemos que hay puntos que están muy por encima de estos, y esto pues puede deberse a 3 cosas. Puede ser error de pipeteo,
puede ser también error en la química de Sanger, y decimos esto por el hecho de que enviamos a secuenciar las muestras con el primer forward y con el primer reverse, y los resultados que obtuvimos fueron diferentes, ¿sí? Lo que nos hace pensar que la resolución que tiene la secuenciación Sanger para los objetivos de nuestro proyecto no son las adecuadas. Ahora, la tercera causa de esto puede ser que el método que utilizamos para analizar los cromatogramas a través del programa QSV Analyzer, que fue hecho para el análisis de 2 o 3 alelos en cada una de las muestras. Sin embargo, pues aquí teníamos 5 diferentes genotipos. Entonces, a pesar de estos problemas, ¿sí? Pues decidimos continuar con el experimento, y aquí les muestro la gráfica donde están los ganadores de los ensayos de competencia en el tratamiento sin antibiótico, ¿sí? Igual en el eje de las X tenemos los 16 ensayos de competencia, en el eje de las Y vamos a tener la frecuencia relativa malthusiana, ¿sí? Ahora, no espero que vean los numeritos que están aquí. Lo que les quiero decir al enseñarles esta gráfica es que los ganadores, los cuales podemos encontrar en la parte superior de esta gráfica, fueron asociados, clasificados de acuerdo con su nivel de resistencia a antibióticos en comparación con los competidores, con los competidores en los que estaban en los ensayos de competencia. Ahora, un ejemplo, por ejemplo, es el primer ganador, ¿sí? El puntito azul, corresponde al genotipo que tiene una mutación en la posición 241, y este genotipo está asociado con un valor de resistencia a antibióticos intermedia entre los genotipos con los que está compitiendo, ¿sí? Tal es el caso también de el genotipo TEM1, que corresponde a la cepa silvestre. Este genotipo tiene el valor de adecuación, el valor de resistencia más bajo entre su ensayo de competencia. Entonces, clasificamos todos los ganadores de esta forma. Aquí les muestro los ganadores de los ensayos de competencia en la concentración baja a antibióticos, y pues se realizó lo mismo, la misma clasificación que les comenté hace un momento. Ahora aquí les muestro a los ganadores, ¿sí? En la concentración alta a antibióticos, y pues lo mismo, se clasificaron los ganadores de acuerdo a sus niveles de resistencia a antibióticos. Bueno, no esperaba que vieran los numeritos de las gráficas anteriores, debido a que pues estas gráficas las resumo en los siguientes 3 histogramas, ¿sí? En el histograma de su lado izquierdo, este histograma corresponde al tratamiento sin antibiótico, y al contar el número de veces que cierto genotipo asociado a cierto nivel de adecuación ganó en su correspondiente ensayo de competencia, vemos que en este tratamiento sin antibiótico, en la mayoría de los casos, ganaron genotipos asociados con el valor de adecuación, el valor de resistencia más bajo de entre sus competidores, ¿sí? Lo cual pues tiene bastante sentido, considerando que no hay ninguna presión de selección en el medio, y también hace énfasis en el costo de la resistencia, ¿sí? Pues al ser costosa la resistencia, si no es necesaria tenerla, como es el caso de este tratamiento, los genotipos que no presentan una resistencia tan alta, pues van a tener una tasa de crecimiento pues mayor, ¿sí? Que es lo que estamos viendo en este histograma. Ahora, si nos vamos al otro lado, de este lado, de su lado derecho, vamos a ver que tenemos el tratamiento con la concentración alta de antibióticos, y aquí vemos que en la mayoría de los casos ganaron los genotipos asociados con un alto nivel de resistencia a antibióticos, lo cual pues también pues coincide con las expectativas. Y bueno, si nos ponemos un poquito más, digamos, rigurosos, podemos ver que también hay
genotipos, ¿sí?, que ganaron siendo que tenían valores de resistencia intermedios e incluso bajos, ¿sí?, lo cual nos puede hablar del fenómeno de protección cruzada que les comenté hace un momento. Ahora, si nos vamos al histograma del medio, este histograma pues, nos mete en un poquito de problemas de análisis. Entonces es un poquito confuso, ¿no?, dado que estamos en el tratamiento con baja concentración de antibiótico y vemos que en la mayoría de los casos ganan genotipos con niveles de resistencia intermedios y altos, ¿sí? Entonces, bueno, pues ¿qué está pasando aquí? Sigue siendo una incógnita, pero a grandes rasgos, una hipótesis que tenemos es de que puede ser por efecto de mutaciones compensadoras, es decir, mutaciones que están ocurriendo no en el mismo gen con el que estamos trabajando, sino en otros loci, ¿sí?, que están afectando al gen con el que estamos trabajando de forma epistática tal vez. Pero bueno, a fin de cuentas, esta hipótesis es algo que aún tenemos que evaluar formalmente. Bueno, en general todas las hipótesis estas tres hipótesis se tienen que evaluar de manera más formal. Bueno, a partir de las gráficas donde les mostré los valores de adecuación malthusianas correspondientes a los genotipos en todos nuestros ensayos de competencia, pudimos llevar a cabo 4 principales análisis, ¿sí? El primer análisis corresponde a la relación entre resistencia y adecuación malthusiana. Esto con el objetivo de ver el efecto que tiene el incluir interacciones intrapoblacionales en valores de adecuación. El segundo es la búsqueda de patrones de agrupación genotípica, que bueno, esto se llevó a cabo a través de un algoritmo que se llama K-means y lo hicimos con el objetivo de buscar patrones en los efectos de la interacción y en los efectos de las mutaciones y de los contextos genéticos en los que estas mutaciones se encontraban. Bueno, también nos permitió construir 3 paisajes adaptativos utilizando un método de teoría de grafos, y analizar estos paisajes adaptativos como redes. Bueno, a grandes rasgos aquí les presento la regresión lineal que hicimos con las gráficas de resistencia y fitness malthusiano. Bueno, como pueden ver, en ninguno de los 3 tratamientos se encontró una relación lineal, dado que los puntos están bastante dispersos y no se apegan a nuestro modelo lineal. Sin embargo, encontramos una relación monotónica débil entre resistencia y el valor de adecuación. Ahora, esta relación monotónica débil fue probada a través de la Rode-Spearman y Taube-Kendall para el tratamiento de baja concentración de antibióticos y alta concentración de antibióticos, y resultó que solamente para el caso con alta concentración de antibióticos fue significativo. Bueno. Ahora les voy a hablar del análisis de agrupación genotípica que llevamos a cabo. Como les mencioné, esto lo hicimos a través de un algoritmo llamado K-means, que es un algoritmo no supervisado de Machine Learning y que básicamente consiste en generar centroides, ¿sí? Generar grupos, que en este caso están ilustrados en colores, genera grupos, clasifica nuestros datos en grupos a través de un proceso iterativo donde los centroides se van ajustando iteración con iteración y para hasta que la iteración ya no tiene, digamos, ninguna diferencia significativa. Entonces, este método nos permitió ver que solamente encontramos un patrón a través de la aplicación de este método. Y ese patrón es de que cuando las mutaciones 164 y 241 están en el genotipo, es decir, están en el mismo contexto genético, se va a ver el mismo incremento en resistencia relativa, es decir, en el eje de las X, ¿sí? Es por esto que cualquier genotipo que tenga estas 2 mutaciones van a ser encontradas más o menos a esta altura, ¿sí? En el eje de las X.
Entonces, pues este tipo de patrones es básicamente el tipo de cosas que pues queremos encontrar como biólogos evolutivos experimentales, debido a que uno de los objetivos principales de esta área es pues predecir evolución, ¿sí? Encontrar patrones y predecir evolución. Bueno, ahora les voy a hablar de los paisajes adaptativos que construimos a partir de del uso de teoría de redes, básicamente, y para probar este método que, pues, a través de la investigación bibliográfica que se llevó a cabo, no vimos que haya sido hecho con anterioridad. Entonces para probar este método, reconstruimos el paisaje de resistencia hecho por Martin Schenck y colaboradores, ¿sí? Ahora, en esta representación del paisaje adaptativo es como si viéramos el paisaje adaptativo desde arriba, ¿sí? Donde cada uno de los nodos corresponde a un genotipo y no se ve muy bien, pero las líneas que unen a un genotipo y a otro, básicamente representan rutas adaptativas abiertas, ¿sí? Ahora, el grosor de estas líneas representa la probabilidad de pasar de un genotipo a otro. El óptimo global está ilustrado en color naranja, que en el caso de este paisaje de resistencia, construido a través de este método, y al compararlo con el paisaje de resistencia construido por Martin Schenck y colaboradores, vemos que concuerda, que el óptimo global concuerda, ¿sí?, entre estos dos paisajes adaptativos, y en general las rutas adaptativas que muestran también concuerdan. Entonces, bueno, esto pues, nos motivó para usar nuestro método para construir paisajes adaptativos y aplicarlo para la construcción de los paisajes adaptativos de nuestro trabajo. Aquí les muestro el paisaje adaptativo del tratamiento sin antibiótico. Bueno, aquí podemos ver que en el caso de este paisaje adaptativo, el óptimo global es la cepa silvestre TEM1, y al compararlo con el paisaje de resistencia construido por Schenck y colaboradores, vemos que el paisaje adaptativo está más fragmentado, ¿sí?, en comparación del paisaje de resistencia. Es decir, que hay más nodos, hay más genotipos aislados entre sí, hay menos rutas adaptativas para pasar de un genotipo a otro. Ahora, aquí les muestro el paisaje adaptativo correspondiente al tratamiento de baja concentración de antibióticos. Vemos que el óptimo global es la mutante simple en la posición 164 de la secuencia de aminoácidos, y al compararlo con el paisaje de resistencia, vemos que este paisaje adaptativo está todavía más fragmentado que el paisaje de resistencia. Bueno, por último les muestro el paisaje adaptativo correspondiente a la alta concentración al tratamiento con alta concentración de antibióticos, donde el óptimo global es la mutante triple en las posiciones 104, 238 y 241, y al compararlo con el paisaje de resistencia, vemos que está todavía más fragmentado, ¿sí? Esta fragmentación la podemos inferir a partir del conteo, digamos, ¿cómo decirlo?, de islas de genotipos, ¿no? Ahora, otra cosa que me gustaría señalar a partir de este paisaje adaptativo, que también está presente en el anterior, es de que, encontramos ciclos, no sé si puedan ver, pero en esta zona encontramos ciclos, ¿sí?, lo cual es algo bastante interesante y que nosotros interpretamos como la capacidad o la probabilidad de un genotipo de pasar de la población de pasar de un genotipo a otro genotipo cuando el ambiente cambia muy drásticamente, ¿sí? Ahora, esto podría ser algo, pues, que de hecho podría ser algo que se ha reportado de forma teórica, ¿sí? En algún artículo, que ahorita no tengo la cita específicamente,
Pero en este artículo leí que los picos en el paisaje adaptativo, de hecho, más que picos, pueden ser mesetas, ¿sí? Entonces, considerando que puedan ser mesetas, en la superficie de la meseta pueden encontrarse más de un genotipo, que, por ejemplo, sería el caso de estos ciclos, ¿sí? O sea, eso es algo muy interesante desde mi punto de vista que me gustaría analizar con mayor detalle. Bueno, una vez habiendo construido los paisajes adaptativos, pues quería sacarles numeritos, ¿no? Para ver pues tratar de predecir cosas o tratar de describirlos a través de números, y para eso traté de aplicar la teoría NK, que fue propuesta por Stuart Kauffman, y cuando entré a aplicar esta teoría, pues me topé con una pared porque es una teoría bastante general que trata de describir paisajes adaptativos correlacionados y no correlacionados, ¿sí? Entonces, pues por lo tanto también los resultados fueron bastante generales. Lo más rescatable de este análisis fue que la probabilidad de que un vértice sea un óptimo local es de 1/5, y el número esperado de óptimos locales con respecto a cada vecino es de 3, ¿sí? Lo cual pues nos dice cosas bastante generales de nuestros paisajes adaptativos. Entonces, bueno, dado que sigo muy interesado en teoría NK, pues no sé si hay alguien en el público que esté familiarizado con esta teoría, pues agradecería mucho platicar con esa persona. Bueno, y con todos ustedes también. Ahora, dado que pues todavía tenía la espinita de sacarles números a estos paisajes adaptativos, decidí analizarlos como redes, ¿sí? A través de pues diferentes propiedades de redes que les muestro en esta diapositiva. Entonces, pues utilicé el diámetro, excentricidad y pues todas las que pueden ver aquí. Por motivos de tiempo, pues no voy a hablar de todas, simplemente les voy a presentar los resultados muy rápidamente, los cuales les voy a sintetizar en la parte de conclusiones. Bueno, estos resultados, pues aquí están. Pues, como les digo, se los voy a sintetizar en las conclusiones. Bueno, ahora, si hubiera expuesto este proyecto en orden cronológico, debí haberles presentado esta simulación desde el inicio, debido a que esta simulación la hice, es una simulación de juguete que hice básicamente con la finalidad de tener una mejor idea de qué variables estaban involucradas en mi sistema, pues sí, o sea, cómo, pues sí, qué cosas estaban afectando, ¿no?, el sistema, y pues poner atención en eso al momento de llevar a cabo los experimentos. Es una simulación en NetLogo donde se están modelando la interacción de 5 cepas, las cuales tienen diferente eficiencia de degradación de antibiótico y por lo tanto también tienen diferentes tasas de crecimiento, ¿sí? Ahora, del lado izquierdo podemos ver que la frecuencia inicial de los genotipos con los que estamos trabajando puede ser modificada a través de esas barras. En la parte superior podemos también modificar la concentración de antibiótico en unidades arbitrarias, el cual está representado por puntos amarillos en nuestra simulación. De este lado pues tenemos una gráfica que pues nos grafica la frecuencia genotípica, y también tenemos contadores para ver cómo fluctúa la frecuencia genotípica, ¿sí? Ahora, estas simulaciones están programadas para llevar diferentes experimentos de manera consecutiva. En este caso, pues la programé para hacer 10 experimentos de forma consecutiva. En la parte inferior de esta ventana, que pues es el mundo donde ocurren nuestros experimentos, en la parte inferior vemos los contadores del número de veces que los genotipos ganaron en cada uno de los experimentos, ¿sí? Entonces, de izquierda a derecha en estos contadores va disminuyendo la eficiencia de degradación de antibiótico. ¿Qué es eso? Bueno, les voy a poner este videíto donde pues se muestra la simulación. Ahí va. Bueno,
Entonces podemos ver cómo van fluctuando las frecuencias genotípicas de nuestros genotipos, y a medida que las cepas pues van consumiendo alimento, que en este caso está representado en color verde, no se alcanza a distinguir muy bien, a medida que consumen el alimento en cierto lugar, pues se ve, cambia el color de verde a negro. Y acá abajo pueden ver que los contadores van cambiando debido a que hasta este momento el genotipo asociado con la resistencia a antibióticos más alta ha ganado 4 veces, un genotipo asociado con una resistencia a antibióticos intermedia ha ganado 2 veces, y un genotipo asociado con una resistencia a antibióticos baja ha ganado solamente una vez, pero va a ganar otra vez, creo. Sí, ganó otra vez ahí. Entonces, a pesar de que esta simulación pues, es una simulación de juguete, es una simulación muy simple, nos sugiere pues varias cosas bastante interesantes, que pues les voy a mencionar, algunas de las cuales les voy a mencionar aquí en las conclusiones. Bueno, como conclusión encontramos una relación débil entre resistencia y el valor de adecuación relativo malthusiano, que fue significativa solamente para el caso del tratamiento de resistencia a antibióticos. Las interacciones ecológicas intrapoblacionales afectaron la ruta adaptativa de Escherichia coli hacia resistencia a antibióticos, y esto se hizo a través de la apertura y cierre de rutas adaptativas, ¿sí? Lo cual tiene impacto también en la rugosidad de los paisajes adaptativos. Se vio que el paisaje de resistencia menos rugoso fue el paisaje de resistencia fue el menos rugoso. Este fue el que construyó Martin Schenk y colaboradores, y que la rugosidad del paisaje aumenta conforme se incluyen interacciones intrapoblacionales y con la concentración de antibiótico también. Lo cual, esta rugosidad del paisaje y la apertura y cierre de rutas adaptativas tiene un impacto directo con la predecibilidad de la evolución, básicamente. Lo cual, pues, esto no son muy buenas noticias para los biólogos evolutivos, dado que, pues, trae mayor complejidad para la predicción de evolución. Y bueno, también se vio que el costo-beneficio asociado a la producción de beta-lactamasa es importante, pero no determinante para la evolución de resistencia a antibióticos, y esto, en conjunto con los análisis que llevamos a cabo y la simulación de juguete que les mostré hace un momento, nos sugieren que puede haber un umbral debajo del cual la evolución el proceso adaptativo está siendo determinado por factores estocásticos, y arriba del cual puede estar siendo determinada por factores determinísticos, es decir, selección natural, por ejemplo. Y este umbral puede ser dependiente de la frecuencia de los genotipos que están interactuando en nuestros experimentos. Bueno, pues esto sería todo por esta primera parte. Si tienen alguna pregunta, por favor, estaré muy feliz de escucharla. ¿Podrías hablar más de esta última parte de lo estocástico y lo determinístico? Sí. Bueno, la idea es de que, por ejemplo, en la parte estocástica, que podría estar determinando digamos, el proceso evolutivo debajo de este umbral, pues puede estar involucrada, por ejemplo, con factores de frecuencia, de tamaño de la población, por ejemplo, incluso distribución espacial también, epistasis también, regulación génica podría ser. Dado que pues, se ha visto que, al menos con respecto a la regulación génica, se ha visto que la parte estocástica de estos procesos pues, son bastante, tienen un efecto grande en los resultados a nivel poblacional. Ajá. Y pues del lado determinístico, pues que básicamente solamente se me ocurre selección natural en este momento. Yo tenía una duda sobre
esta teoría NK de Kaufman, o sea, no entiendo muy bien cuál es la base conceptual de la teoría y cómo se aplica a la construcción de paisajes adaptativos. Bueno, más que a la construcción de paisajes adaptativos, se aplica a la caracterización y a la descripción de estos paisajes adaptativos, ¿sí? A grandes rasgos se llama NK porque estás trabajando con N número de loci y K número de interacciones. Entonces esta teoría básicamente está describiendo los paisajes adaptativos de acuerdo a pues la cantidad de interacciones epistáticas o interacciones digamos directas entre los loci. Ajá. Pero pues es algo bastante, bueno, yo lo encontré bastante general. Y pues me gustaría seguir explorando en cuanto a este tema. Bueno, también cuando dices general, pues eso no necesariamente malo, ¿no? O sea, finalmente una teoría buscada al principio, pues más o menos universales. Sí, bueno, eso es bastante cierto. A lo que voy con general es... o sea, desde mi punto de vista, teoría NK nos estaba diciendo cosas que, no sé, no necesitas una fórmula para llegar a esos resultados, desde mi punto de vista. Pero lo que también es cierto es de que si nosotros hubiéramos realizado ciertos análisis y también, bueno, a partir del diseño experimental que tuvimos, pues básicamente estábamos reduciendo nuestra posibilidad para aplicar teoría NK. Entonces hay varios factores ahí que todavía quiero explorar en cuanto a eso. No sé, se me ocurre que metodológicamente a lo mejor necesitas un poco más de tiempo para saber qué pasa con las interacciones, ¿no? Entonces, ¿por qué solamente tomar el tiempo cero siempre se toma tiempo inicial? ¿Y por qué solo un tiempo que eran las 36 horas? Sí, bueno, esa es una muy buena pregunta. Nosotros hicimos los experimentos a 36 horas porque, digamos, a ese tiempo la concentración de nutrientes en los experimentos comienza a decaer y lo que pasa es de que, bueno, si consideramos el crecimiento bacteriano, vamos a ver algo así, ¿no? Entonces nosotros queríamos tener nuestras células en crecimiento exponencial porque cuando llegaran aquí, las células con mayor probabilidad comienzan a generar mutaciones, ¿sí? Dado que a este nivel, o sea, las condiciones de nutrientes ya están disminuyendo en la población, entonces las mutaciones, perdón, las células comienzan a generar mutaciones y pues puede generar problemas para términos del objetivo del proyecto. A menos que estuvieras perfectamente. Exactamente. O sea, eso también es una muy buena idea. Por ejemplo, se podría hacer con dispositivos de microfluidos. Eso. Ajá. Ah, por aquí hay otra duda, ¿no? Creo que ya se fue el que tenía. Bueno. Yo tenía una última pregunta. Es que siempre me ha causado un poco de conflicto esto de los antibióticos. Porque, o sea, finalmente tienes tus N poblaciones y están siendo expuestas a este reto del antibiótico. Pero entonces, el que una población sea resistente y que esté internalizando este antibiótico de una u otra manera está reduciendo la concentración a la que está expuesta a las otras. Y entonces eso es importante porque de una u otra manera es como todo este marco de cooperación y de defensión, de que de una u otra manera por eso están cooperando, ¿no? Sí. Entonces, pues tal vez lo que estás viendo en una población no es solo que una se desempeñe mejor que la otra, simplemente que otra se está aprovechando de la otra. Sí, o sea, puede ser el caso, sí. Es por eso que debemos de incluir estas interacciones intrapoblacionales, es decir, realizar los experimentos de resistencia a antibióticos en presencia de los posibles genotipos con los que las células pueden estar interactuando, ¿sí?
Entonces, es por eso que nuestros ensayos de competencia incluyeron 5 genotipos que están muy cercanos entre sí, porque es más probable en la naturaleza que eso suceda, ¿sí? Encontrar genotipos cercanos a una mutación. Pero sí es muy, muy buena observación, Juan. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No?